Bienvenidos a la primera Jornada Internacional de Investigación, Ciencia y Tecnología en la Educación Universitaria, una revisión crítica ante los nuevos retos de la sociedad, con el aval de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Táchira. Seguidamente, Diorkis Jiménez nos presenta su conferencia Identidad Digital y su impacto en las prácticas pedagógicas emergentes para la educación universitaria. Ella es ingeniero electrónica en computación egresada de la Universidad Yacambú, maestrante en Ingeniería de Control de Procesos de la UNESPO. Un saludo solidario a todos los participantes y ponentes en esta primera Jornada Internacional de Investigación, Ciencia y Tecnología en la Educación Universitaria, organizada por la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Táchira, quien tiene como lema una revisión crítica ante los nuevos retos de la sociedad. Aprovecho la oportunidad para saludar la iniciativa del rector Richard Pérez y a todo su equipo que lo acompaña. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones importantes en torno a la gestión de la identidad digital y analizar un tanto cuál es su impacto en las prácticas pedagógicas emergentes para la educación universitaria. Quien les habla, Diorkis Jiménez, ingeniero electrónico, profesora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y personal de investigación de la Fundación Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial, Yaracuy, Venezuela. ¿Por qué hablar de la identidad digital ante el surgimiento de las prácticas pedagógicas emergentes? En los últimos años se ha producido una revolución en las tecnologías de la información y la comunicación con transformaciones en todos los campos del saber, y la educación no ha sido ajena a ella. En una sociedad intensamente informatizada, uno de los peligros existentes es la diferencia entre los que tienen el acceso a las nuevas tecnologías y a los que no, así como también ese abismo entre los que saben utilizarlas y los que aún se encuentran en ese proceso de dominación. Estos últimos se convierten en el nuevo sector en riesgo de exclusión social, fenómeno denominado brecha digital. A pesar de los grandes retos y adversidades en el contexto actual, producto a las desigualdades preexistentes, intensificadas igualmente con la crisis y el cierre de las universidades de manera temporal para dar paso a la educación digital, docentes, estudiantes, familias y comunidades han llevado a la práctica estrategias pedagógicas emergentes que dan respuesta a la continuidad de la educación, lo que ha venido incrementando la posibilidad de asumir esas transformaciones en los sistemas educativos que reinventa a la educación como un bien común universal para una gran reforma del pensamiento humano. Es por ello que la virtualidad se convierte en mediación pedagógica como emergencia del nuevo paradigma, activa dinámicamente en sentido estético en cuanto a la percepción, comunicación, expresión y producción cognitiva. Esta mediación logra que los conocimientos cohabiten para ver desde una perspectiva de conjunto, entendiendo a la persona como una y a la vez como un todo en relación al universo. Ahora bien, se trata de las llamadas pedagogías emergentes, que se definen como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas que surjan alrededor del uso de las TIC en la educación y que intentan utilizar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo e innovador en el marco de una cultura de aprendizaje. Según Ortega 2012, nos expresa que es posible rediseñar un ambiente de aprendizaje desde enfoques emergentes, tales como el aprendizaje en red, usando juegos interactivos y gamificación, el aprendizaje oblicuo o la teoría de la actividad. Es por ello que, en muchos casos, las experiencias son ensayos de propuestas educativas que superan los formatos tradicionales establecidos por la educación presencial, lo que ha logrado encontrar pedagogías y didácticas críticas que nos mueven desde una dinámica instruccional y unidireccional
a las lógicas activas y protagónicas de la educación digital, logrando incluso emerger oportunidades de educación y aprendizajes que, a pesar de la cuarentena, mantienen el vínculo social dentro de las comunidades universitarias, la cooperación y el diálogo entre los actores de la educación. En este sentido, la continuidad educativa a distancia implica una verdadera transformación en la enseñanza, donde es importante considerar que los espacios virtuales no son solo otra herramienta, sino que corresponden a un contexto diferente del saber y hacer. Estos señalamientos nos permiten plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Qué es la identidad digital y cuáles son sus riesgos? ¿Qué relación tiene la identidad digital con las prácticas pedagógicas emergentes? Y si está el docente universitario preparado para gestionar su identidad digital. Identidad digital. Si la definición clásica de la identidad, de acuerdo a la Real Academia Española, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. La definición de la identidad digital mantiene la misma esencia del significado, pero en el ámbito de los espacios digitales. Giones y Serrat, 2010, la define como la habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad, reputación y privacidad en la red con un componente inesperable y fundamental del conjunto de habilidades informacionales y digitales, las cuales se han convertido en fundamentales para vivir en la sociedad informacional. Es decir, que la identidad digital es lo que somos para otros en la red, o mejor dicho, lo que la red dice que somos al resto de la comunidad digital. Según Tanese 2003, expresa que cada acción que realizamos en la web queda grabada, como por ejemplo, cuando hacemos una creación de un correo electrónico, hacemos uso de las redes sociales, visitas a blog, entre otros. Por otra parte, Ruiz y de Juanas 2013 plantea que la identidad digital debe caracterizarse de una manera formal e informal. Es decir, es una representación virtual que permite interactuar en la web, proyectar una personalidad y difundir una trayectoria personal o profesional, la cual debe ser coherente con la identidad analógica. Tener claro qué es lo que queremos mostrar en la web, ya que en muchas ocasiones esta identidad digital no corresponde con la identidad real. Por otra parte, la información que se publica tiene que ser consistente y consecuente, ya que la misma puede tener consecuencias futuras en la imagen y la reputación personal, por lo que se debe considerar como un rastro en la identidad digital imborrable. Esto a su vez va a permitir generar credibilidad y confianza a través de los aportes de información digital de una manera responsable y veraz. Ahora bien, considerando que la identidad digital se construye ya no solo a partir de lo que somos, sino también de lo que hacemos y cómo nos relacionamos en el mundo digital, la construcción de una identidad digital está ineludiblemente ligada al desarrollo de habilidades tecnológicas y una actitud activa, participativa, abierta y colaborativa en la red, lo que nos permite a nosotros como individuos comunicarnos con todo el mundo en general, por lo que ese conjunto de habilidades se ha convertido en fundamentales para vivir en la sociedad informacional. En este sentido, podemos decir que cada individuo tiene una identidad propia en la que puede compartir sus experiencias a través de distintas herramientas tecnológicas. De acuerdo a Freire 2009, menciona que construir una identidad digital es la oportunidad de aprendizaje tanto personal como profesional dentro de la cultura informacional donde vivimos inmersos. Esto, ¿verdad?, nos da pie a pensar que la identidad digital no representa un peligro para la seguridad personal, pero sí debemos conocer los riesgos que existen para tomar medidas de prevención. Entre ellos podemos mencionar el ser engañado con perfiles ficticios o falsos a través de una falsa identidad, que se muestra en la web. Robo de identidad. Esta se da cuando otras personas se hacen pasar por nosotros en el entorno digital. Información de seguridad vulnerable o el craqueo de la información.
es uno de los riesgos más latentes y que se debe mitigar estableciendo contraseñas seguras a fin de evitar que otros accedan a nuestra cuenta y tomen nuestra información personal para otros fines. Frente a esta problemática, ARSA 2008 plantea que el uso de las nuevas tecnologías implican 3 elementos a considerar, como son conocer sus beneficios y riesgos, establecer normas y uso adecuado, y también educar en cuanto al uso responsable de dichas tecnologías. Nos planteamos qué relación tiene la identidad digital con las prácticas pedagógicas emergentes. Hoy en día estamos inmersos en un proceso de digitalización sin precedentes, donde cada vez es más importante lo que se encuentra y se dice de una persona en Internet a la hora de tomar alguna decisión, que pueden ser trascendentales en su vida personal, social y profesional. La visibilidad, reputación y privacidad de las redes sociales y en aplicaciones de Internet se convierten en elementos que debemos conocer para hacer una buena gestión de nuestra identidad digital. Hay diferentes miradas sobre cómo las personas están utilizando el Internet y sobre cómo su uso está transformando las dinámicas de la vida. Pero sobre todo, muchas de ellas recaen hoy en las redes sociales por su capacidad de expansión, estilo de vida y porque parecen un destino casi obligatorio para todos. En este sentido, la participación en la sociedad digital pasa por construir una identidad digital que entre en diálogo con los actores educativos y participantes en la construcción del conocimiento. No podemos plantear pedagogías que no analicen o consideren los entornos digitales que imperan en la llamada era digital. En consecuencia, nuestros esfuerzos por entender y aplicar conocimientos educativos no solo han cambiado de entorno, sino también de paradigma. Ante el anuncio del estado de alarma que nos llevó a la cuarentena social y obligatoria que atraviesa la educación a nivel global a causa del COVID-19, ha sufrido un gran cambio en los últimos tiempos. Esto es explícitamente a lo que las prácticas docentes se refieren en el mundo tecnológico de hoy. No es posible concebir el uso únicamente de estrategias tradicionales de enseñanza. Hoy en día surgió la necesidad de incorporar estrategias más cónsonas que se adapten a los nuevos tiempos, dando cabida a lo que conocemos como las prácticas pedagógicas emergentes a través de un conjunto de herramientas digitales, uso y masificación de aplicaciones en línea, lo que requiere para ello la preparación de los actores educativos, no solo en el uso de las TIC ya habituales, sino también usándolos como herramientas de aprendizajes. Es posible rediseñar un ambiente de aprendizaje desde los enfoques emergentes, tales como es el aprendizaje en red, desde donde se nos invita a repensar las categorías mismas con las cuales investigamos los entornos de aprendizajes contemporáneos. De allí la importancia de precisar las ideas claras sobre el uso de la tecnología, manteniendo siempre presente el uso y el resguardo de la identidad digital. En nuestro país fue posible observar grandes esfuerzos por garantizar el derecho a la educación y proveer de oportunidades de aprendizaje por medio de plataformas variadas, donde se identificó un movimiento de la respuesta hacia estrategias emergentes multimodales y combinadas para aumentar el alcance y asegurar la equidad de las acciones. De acuerdo a la UNESCO 2016, expresa que el aprendizaje a distancia puede asegurar que las y los estudiantes continúen aprendiendo a través de una variedad de vías en escenarios múltiples y contextos diversos de la vida, mediante diversas modalidades y que responde a una amplia gama de necesidades. En el contexto tecnológico, es necesario proteger la identidad digital de los actores educativos mediante la privacidad y la seguridad de los datos e información, así como también combinar los enfoques adecuados y establecer las reglas para el aprendizaje a distancia. Es por ello que es importante que los docentes realicen seguimiento al proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, y como también definir el tiempo de duración de las unidades académicas, favoreciendo así los vínculos sociales entre ambos actores. Las estrategias y respuestas públicas para asegurar la continuidad educativa como fenómeno emergente requiere de una producción sostenida de evidencias, saberes e investigación pedagógica que oriente a la toma de decisiones para asegurar la calidad, la equidad e inclusión de las acciones.
Es por ello que, desde el Plan Nacional, la Universidad en Casa, se brindaron herramientas necesarias para que los docentes, las y los estudiantes estuviesen orientados desde una mirada más óptima sobre el uso de las prácticas pedagógicas emergentes surgidas en el territorio y su implicación en el uso de las TIC que prevalezca en su entidad digital de una manera consona, adaptada a los nuevos retos y requerimientos de la sociedad. La gestión de la identidad digital implica que los docentes deben ser conocedores de cómo se construye y que deben participar activamente para su construcción. De acuerdo a Giores y Serrat 2010, plantean que para gestionar adecuadamente la identidad digital en el campo educativo se deben tener en cuenta 3 elementos: la visibilidad, donde los actores educativos deben ser conscientes de que toda actividad quedará registrada y tendrá un impacto positivo o negativo en su identidad digital. La reputación es un proceso que se va desarrollando paulatinamente conforme actuemos en la Internet, lo que conlleva a generar un perfil de quiénes somos digitalmente y qué proyectamos hacia los demás. Aunado todo ello, debemos ser conscientes y establecer límites de qué información personal o profesional publicar en la Internet, además de establecer medidas de seguridad para salvaguardar la información a través de cuentas con accesos seguros que garanticen la privacidad. Cuando un docente universitario construye su identidad digital, potencia y proyecta la identidad de otros académicos que lo siguen, lo que le permite distinguirse y caracterizarse dentro de las redes educativas, desde las cuales construye una imagen del contexto educativo donde se desenvuelve. Por esta razón, es importante construir un perfil que evidencie los intereses, prácticas e investigaciones, asentando una actitud abierta y flexible para trabajar con otros. De allí que las universidades se ven beneficiadas cuando sus profesores e investigadores definen su cultura digital, basada en la digitalización y divulgación de los proyectos e investigaciones que se desarrollen dentro de esa casa de estudio, como también en alianzas con otras instituciones educativas. Ya para concluir, comparto lo citado por la UNESCO 2016, donde expresa que la educación para el siglo XXI debe desarrollar competencias relacionadas con aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Una de las finalidades de la educación, junto con el desarrollo integral de las personas, es fomentar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, por lo que la educación será relevante si los estudiantes tienen la oportunidad no solamente de conocerlos, sino de vivenciarlos, lo cual significa aprender no solo conocimientos y habilidades, sino sobre todo los valores, actitudes y comportamientos. Es evidente que el sistema educativo actualmente exige una nueva forma de interpretar y cambiar la cultura educativa, una necesidad de buscar nuevas formas de organización, las metodologías y propuestas pedagógicas que surjan en ese momento deben tener una voluntad abierta y permeable a su entorno y que se ajusten rápidamente a los intereses y necesidades de los educandos. Es por ello que la identidad digital no es un peligro para la seguridad personal. Al contrario, representa una oportunidad para que los actores educativos construyan su reputación en el entorno digital. Solo depende de nosotros buscar y empezar a producir alternativas. Pero el primer paso es hacerse responsable de ellas, de lo que ellas implican. Es de fomentar una nueva educación que responda a las necesidades de dichos cambios. Por eso que al hablar de la identidad digital, hace más viable el uso de las herramientas tecnológicas para fortalecer la comunicación, el aprendizaje y la interacción entre los actores de la educación. Gracias por su asistencia. De esta manera finaliza la participación del ingeniero Diorkis Jiménez con su conferencia titulada Identidad Digital y su impacto en las prácticas pedagógicas emergentes para la educación universitaria. Si desea participar con cualquier inquietud, puede hacerla en el espacio para comentarios.
Estas serán respondidas por los ponentes.